Una vez. Y hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper bien. Este es un espacio de EXP y tenemos de visita a nuestro amigo Bernardo Espinosa, que es abogado y nos va a presentar, bueno, vamos a hablar de fractional. Esto es un ejemplo del fractional. Hay varios fractional, pero te quiero empezar a presentar a ti primero, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar contigo. No, buenísimo. Gracias a ti por estar aquí presente con nosotros e instruirnos un poco más sobre el fractional mientras tanto que se va incorporando más gente, porque tengo entendido que, aunque no es un modelo nuevo, a veces en México o en esta zona se está viendo un poco más movido en la zona del sur. Y en Tulum tenemos un ejemplo que es a Flora, pero tú háblanos. Tú eres el Sí, invitado. muchísimas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, creo que fractional no es un fenómeno, sino es una consecuencia de un momento económico que estamos viviendo. Como lo dices, el fractional se puede equiparar a lo que comúnmente conocemos como copropiedad, ¿no? Una copropiedad, podemos llamarla regulada o una copropiedad directa o una copropiedad indirecta. Solo que le estamos poniendo este nombre de fractional y no es necesariamente un concepto nuevo. El fractional es un concepto que se ha dado desde hace miles de años. Pues estamos hablando de que nos compartimos algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues ahorita específicamente nos vamos a compartir un inmueble, ¿no? Originalmente, claro que existía la copropiedad, porque la copropiedad no necesariamente y exclusivamente va sobre inmuebles. Sin embargo, ahorita lo estamos empezando a ver en las casas de descanso o en eventos residenciales y está surgiendo un concepto que es competidor de los hoteles tradicionales, competidor de las estancias o de otro tipo de inversiones como casas completas, competidor de tiempos compartidos, etcétera, ¿no? Ok. Y surge porque, digo, hay muchas teorías de por qué se está empezando a dar. Una es porque existe una conciencia ambiental, ¿no? Y el buen uso de los recursos por, por parte de la gente, y porque dicen, oye, ¿sabes qué? Si yo quiero una casa vacacional y nada más la voy a usar X noches al año, este, pues el resto, o sea, ese 10% menos el 8% de lo que lo voy a usar, ¿qué va a pasar? Pues va a estar estacionada la casa, ¿no? Y sin embargo, pues ya tuvo un impacto en el medio ambiente. Ok. Y está esta teoría que habla de que es un tema de conciencia ambiental, otra teoría que es un poco más económica, que habla de la economía compartida, en donde empieza a traer conceptos como Airbnb, Uber, en donde la gente empieza a compartir, ¿no? Porque el poder adquisitivo comparado con lo que era antes, pues baja, ¿no? Hay un Ajá. ejemplo, en Estados Unidos, las casas de 1950 a la fecha han tenido más o menos un 1500% de apreciación. Ujú. Entonces, pero no los sueldos, ¿no? Entonces, ahora, pues es mucho más complicado llegar a adquirir las mismas cosas que se podían adquirir en 1950, ¿no? Claro. Entonces, el fractional surge como una solución a esta economía compartida, ¿no? No es el único concepto de inmobiliario compartido, ¿no? Ok. Existen hoy co-living, co-working, con Oh, muchas cosas, ¿no? no, claro. Que están surgiendo y que están supliendo este punto, ¿no? Entonces, yo creo que es una reacción de cuál sea la teoría correcta, Carlos, no lo sé, pero estos son unos simples ejemplos, ¿no? Sí, tal cual, como tú lo estás diciendo, actualmente el sueldo sí se congeló, pero las propiedades siguen aumentando cada día más y cada día, sea mucho, se les hace imposible
comprar. Y esta es como una oportunidad también para ir como, así lo veo yo. Si no es así, perdone. Pero es como ir abonando a tu patrimonio y haciendo tu patrimonio hasta llegar a tener algo más. Sí, a ver, efectivamente, creo que ese es un punto muy preciso. A ver, eh, esto es un activo, ¿no? Ujú, O sea, esto no es un pasivo. A ver, más bien, déjame intentarlo refrescar. Una casa de descanso siempre va a tener un costo, ajá, ¿no? Ahora, a diferencia de un tiempo compartido, esto se va a apreciar y se claro. va a apreciar en beneficio del comprador o del propietario, ¿no? Ok, Esa apreciación, o sea, ese derecho de copropiedad, directo, indirecto, a través de un fideicomiso, a través de una empresa, a través de las miles de estructuras que hay, es un activo en el haber social de la persona. Quiere ok, decir esto que, que tú vas a tener no solo el derecho de usarlo, sino también el derecho de que el día de mañana lo vas a poder vender y tener beneficio de la apreciación o, evidentemente, pues como todo riesgo, de la depreciación, ¿no? claro. Eh, pero pues nuevamente, o sea, históricamente a ver, yo creo que hay dos factores importantes. Primero, pues, históricamente tenemos un aumento en la plusvalía de los inmuebles y eso es Ok, innegable y son datos duros, ¿no? Segundo, pues empezamos a ver que existe una alta demanda por el espacio ujú, con muy poca oferta y ujú, capacidades en ciudades, no ujú, solamente porque no existe el terreno, porque tú me vas a decir, es que México es muy grande. México, tú puedes meter muchos países de Europa en el territorio mexicano, tan solo en la península de Yucatán. Y yo te voy a decir, sí, pero no solamente vas y tienes que tener un pedazo de tierra, tienes que tener infraestructura, calles, agua, drenaje, ujú, ujú. etcétera, ¿no? Y esa parte es la que hay una alta demanda y ahí empieza a haber poca oferta, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Para mí este es uno de los puntos muy importantes porque a veces las personas me dicen, pero esto es un timeshare. Y le digo, no, porque un timeshare es tú pagas un derecho, el cual eso sí va a ser un pasivo porque estás pagando y paga y paga y paga, así sea menos, pero nunca vas a tener una recuperación de algo. Y la depreciación o apreciación va a suceder en el activo, pase lo que pase. Yo ¿No? creo que todas las preguntas que me han hecho, esta es la más común, ¿no? Sí. Me ha tocado ver muchos desarrollos, y muchas estructuras de fractional desde, les puedo decir, tanto el lado Pacífico, en el Caribe, en todos, en muchos lugares de México, en el centro, y todo el mundo me pregunta, ¿esto es un timeshare? Ujú, Y la respuesta es no. A ver, eh, son dos conceptos completamente distintos, y la gente los confunde porque cuando lo viven pueden parecer similares, ¿no? ujú. Tú ahorita decías, un timeshare es un derecho. Yo creo que los dos son derechos, ¿no? La diferencia es que el timeshare es un derecho de usar. Ajá. El fractional, pues, es un derecho en calidad de propietario, ¿no? Y en calidad de una posesión limitada o regulada entre los demás Ujú. copropietarios, ¿no? Ok. Digo, como nota, eh, en el timeshare, al final del día, tú no eres dueño del inmueble. No. Directa o indirectamente no eres dueño del inmueble. Tienes el derecho a usarlo Ajá. y vas a estar protegido porque hay leyes y hay regulaciones que protegen al consumidor, porque, vamos, está muy estandarizado el proceso, porque Ajá. existen muchas obligaciones del desarrollador o del hotel o del resort en donde lo estás comprando, de mantener ciertas cuestiones del inmueble en el mismo estado de mantenimiento, etcétera, ¿no? Hay muchas protecciones, pero por ejemplo, yo te haría la pregunta, la gente que compra un timeshare,
siempre que va al resort tiene la misma unidad? Tú me vas a decir que no, porque esa unidad se va a asignar dependiendo de disponibilidad. A diferencia del fractional, que si el propietario compró la unidad 102, solamente va a ir a la 102 porque es de la que es propietario, ¿no? De la que tiene una fracción, ¿no? Claro, claro. Ok, ok, ok. Bueno, uno de los ejemplos que estamos colocando aquí en ustedes es Aflora Tulum. ¿Y por qué Aflora está este proceso de fractional? Porque ellos están ofreciendo más de 15 amenidades. Tulum es un sitio turístico que muchos lo buscan. Es no solamente para comprar, sino para venir de vacaciones. Estar 2, 3 semanas, 5 semanas, pero sí quieren tener como un sitio. Por eso estamos ofreciendo a Flora en la parte de Fractional por muchas amenidades. Una de las amenidades que me encanta es el restaurante Panza, pero la otra es que es la primera cascada que hay en Tulum. ¿Ve? Y que tiene el cenote. Pero, ¿qué otras características o diferencias pudiéramos tener importante entre un fractional y un timeshare? Que tú nos dijeras así como abogado. A ver, yo creo que son dos conceptos completamente distintos, ¿no? Uno está dedicado al resort. Ok, Aquí estamos hablando de una especie de condominio. Pero ahorita que dices, por ejemplo, que tienes tantas amenidades, ¿no? Algo que suele pasar mucho, sobre todo en zonas playeras y suele pasar en el sureste del país, es que el mantenimiento de los inmuebles en costas es más caro y es mucho más oneroso en esfuerzo que en una zona más seca, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, Querétaro te va a representar mucho menos costo de mantenimiento que cualquier playa, ¿no? Sí, correcto. Entonces, suele pasar que cuando la gente empieza a ver que tiene un costo alto en el mantenimiento y poco uso, porque compró Ujú. un activo que en promedio seguramente va a usar 30 noches al año, existe mucha mora en el pago de las cuotas y se descuidan las amenities, ¿no? Ajá, Entonces, con un fractional, lo que se ha estado demostrando es que la gente incurre en menos mora porque el costo es un octavo o una cuarta ujú, parte o la forma en la que se esté estructurando el fractional, ¿no? Es mucho menos oneroso, y eso permite que el condominio se mantenga mejor, ¿no? claro, Entonces, esa es la forma económica de cómo funciona el fractional y el racional que hay atrás, porque en esencia son un condominio, ¿no? Son una copropiedad regulada. Ahora, ¿quién hace el timeshare? El timeshare lo hace un desarrollador. El timeshare, el que te vende el timeshare está obligado a mantener el desarrollo completo, ujú, o los desarrollos en el mismo estado en el que te lo vendieron, ¿no? Y a ok, darle mantenimiento, etcétera. Y tú puede que pagues una cuota anual como un ujú, mantenimiento, que ellos le llaman, más tu uso, o solamente pagas el mantenimiento cuando lo usas, ¿no? Entonces, estructuralmente, aquí es distinto. Si tú tienes un fractional, tú nada más vas a pagar lo que te cuesta mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, tu claro, predial, ¿no? La cuota de mantenimiento, eh, los servicios, algún arreglo que necesite el inmueble. En el timeshare, no vas a pagar ninguno de esos servicios, no vas a pagar el predial, porque al final tú solo tienes el uso, ¿no? Aquí tú eres propietario. sí, se fue un poquito la conexión, disculpen. Se bajó En la donde conexión. No, en el timeshare. en el timeshare tú no vas a pagar el predial, porque no eres propietario, ¿no? En el fractional vas a pagar tu fracción de predial, porque sí eres Ajá, propietario, ¿no? exactamente. Pero la diferencia es que cuando tú usas el timeshare, vas a pagar por usarlo. Aunque Ujú, sea que tú digas, ay, voy a pagar poquito, pero vas a pagar por usar.
y posiblemente pagues un mantenimiento anual, Ujú, depende del acuerdo de timeshare que tengas, ¿no? En el ujú. fractional, tú vas a pagar lo mismo, porque estás pagando el costo de tus servicios, de tu predial, de tu cuota de mantenimiento, etcétera. Pero no vas a pagar porque lo usaste esa vez. ¿Sí me explicó? O sea, No, vas a no, tener claro. como un fojo muy establecido. Claro, 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 claro. Y sí es muy importante esto lo que estás diciendo sobre las amenidades y los diferentes destinos, porque ya estando en Tulum, sí, el costo de mantenimiento es muy alto. Las personas se quejan constantemente a nosotros, los agentes inmobiliarios, y me dicen, mira cómo está esto deteriorado. Claro, está en la cercanía del mar, que es muy fuerte, es corrosivo, y hay que estar dándole mantenimiento constantemente porque si no se te dañan las cosas. Y, y eso es lo que te ayuda. Si quieres tener una propiedad y también cerca de la playa, esta, ¿por qué no? Yo siempre le digo, ¿por qué no estudiarla? ¿Por qué no empezar a invertir tú poco a poco si quieres hacerlo? ¿Cuál es tu meta, tu goal para fin llegar? Pero fíjate que entonces tenemos otra punto como positivo, le diría yo, que tienes, si tienes propiedad, estás seguro porque si tienes que pagar una parte de, del predial que un fractional, que un timeshare no lo paga. Y en el timeshare tampoco tienen asociaciones de vecinos. Es correcto. El timeshare no puede tomar bueno, bastantes decisiones. Podría llegar a haber algunos casos en donde los usuarios del timeshare toman decisiones, pero la verdad es que conectarlos entre ellos, pues es cercano a imposible, ¿no? Sin embargo, Claro. en desarrollos como este, sí me ha tocado ver que las unidades designan a un representante, toman Ok. decisiones entre los copropietarios o el conjunto de propietarios directos o indirectos y participan activamente en asambleas de condóminos, etcétera, ¿no? Y cuando digo participan, esta parte es muy interesante porque es muy probable que estén ahí. O sea, si tú tienes que tomar una decisión sobre el condominio y tú estás de acuerdo con tu grupo de fractionals, eh, es muy probable que alguien esté usando la unidad o esté presente en la unidad. Y eso, si tú no estás, si tú no tienes un fractional, pues solo vas a estar 30 días al año. Son 30 noches al año en promedio, ¿no? Ajá. Este, eh, entonces, si es muy probable que no estés en la toma de decisiones. Y sí se ha notado que los desarrollos que tienen fractionals han sido mucho más eficientes en esa toma de decisiones, que a veces necesita ser rápida y pues que sí Ajá. es necesaria porque en todos lados se necesitan, ¿no? Claro, 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 claro. Sí. Y tendríamos un riesgo legal con este modelo. ¿Habría riesgo o algo así que tendríamos que tener? Porque nosotros también estamos de parte y parte, nosotros somos intermediarios. Nosotros apoyamos Sí. a ambas partes y ambas partes nosotros tenemos que saber tanto lo bueno como lo malo para poder... Mira, ujú, perdón que te interrumpí. A ver, bien estructurado, no hay ningún impedimento para hacer un fraction, Ok. pero bien estructurado. O sea, existen, la última vez que platicamos de fractionals en Tulum, Ajá. lo calificaban como operaciones altamente riesgosas, ¿no? Pero el Ah, hecho de que sea una operación riesgosa, o si le quieren llamar riesgosa, no significa que sea ilegal. Y entonces, aquí es en donde tenemos que empezar a ver cómo lo estructura el desarrollador y cómo cada reventa se realiza a efecto de que todo se haga conforme a derecho, ¿no? ajá. Punto. La ley no te dice, no vendas un fractional. La ley, es más, la misma ley te regula la copropiedad. El Código Civil te señala cuáles son los requisitos y para ser copropietario, los derechos de los copropietarios. Vamos, existen muchísimas soluciones. De la Mm, misma forma que en fractionals existen muchísimas alternativas, ¿no? claro. Te puedo decir que las estructuras básicas son,
son de tres modelos. Mm, El primer modelo siendo un fideicomiso en zona restringida, ujú. que es cuando tenemos extranjeros, ¿no? Que en las costas. Esto es, yo te diría que los fractionals prácticamente están casados con el fideicomiso en zona restringida cuando estamos apuntando al mercado extranjero. Ok, Ese sería mi primer punto. ok, Cuando no existen otras alternativas, este, pero, o bueno, a ver, también existe la de las sociedades y ahorita te cuento un poco más de cuando lo ok. hablamos a través de empresas o copropiedad directa, ¿no? Que entiendo que por ahí va un poco la estructura de Aflora. Todas tienen ventajas y desventajas. Claro, claro, claro. Todas, todas. Todas tienen subestructuras. Ujú, claro. Depende el modelo de venta, de reventa, de la expectativa de reventa de la porción en la que vale la pena estudiar desde un punto de vista legal y económico cuál es la estructura más fácil para los agentes, ¿no? Y tanto para los agentes como para el desarrollo, ¿no? Ah, Hay desarrollos muy grandes que a veces tienen sociedades y las sociedades son dueñas de edificios ajá. y emiten series de acciones y cada acción te da derecho a X, ¿no? Una fracción de una unidad, ¿no? Pero esto es muy sutil, Carlos, porque si no se hace bien, y o sea, puedes simular una acción que no estás haciendo. Puedes simular la venta de un tiempo compartido. Puedes simular una operación para ahorrarte un impuesto. Entonces, se tiene que hacer bien y se tiene que estructurar desde el principio para Puedes todo, ¿no? simular. Ajá. Este, yo te diría que la parte más importante es todo desarrollador cuando tiene un proyecto te dice, oye, a ver, yo tengo este proyecto y lo voy a desarrollar así porque le va a dar este valor agregado y yo planeo posiblemente quedarme con el HOA, o sea, la asociación de condóminos, o yo planeo deshacerme. Entonces, todo eso influye en la toma de decisión de la estructura, Aplicación. ¿no? Y de la Ve- misma forma de quién va a ser mi mercado, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, mi único mercado va a ser el mercado mexicano, no tiene sentido meter fideicomisos, porque eso te va a aumentar el costo de operación del fractional, ¿no? Entonces, si te digo, a ver, hay muchas estructuras, todas se pueden hacer, pero hay que hacerlas con cuidado, ¿no? Claro, 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 claro. Y más en Tulum, suponiendo, porque he visto, tal cual como lo dices tú, he visto un tipo de fractionals aquí que están vendiendo, pero no, es que no tienen ningún tipo de amenidad. No tienen nada que ofrecer, solamente están ofreciendo como un pool de renta, de inversión. En cambio, comparado, cuando yo lo comparo con Aflora, que digo, bueno, pero este sí es como un estilo de vida para que la persona pueda seguir haciendo. Pero una pregunta que me hicieron y que estabas diciendo tú también, la reventa. En Aflora nos permiten a nosotros revender a un propietario su fractional. A un agente externo, tanto interno como externo, puede ayudar al cliente a vender su fractional. Tengo entendido que en un timeshare, no. ¿Cómo tú No, venderías? a ver, hay distintas, eh, yo creo que sí existen casos en los timeshares que puede haber una reventa o una devolución, ¿no? Parcial, no creo que sea algo común. Yo creo que aquí el espíritu del fractional es la movilidad y disposición de tu derecho de copropiedad, acción, Mm, derecho fideicomisario, como le quieras llamar, de ujú, disponerlo y de venderlo y como lo gustes, o sea, porque es tu activo, ¿no? mm, Eh, eso sí, ciertamente lleva el trabajo de un agente inmobiliario, ¿no? ¿Qué necesita saber el agente inmobiliario? Pues, ¿qué está vendiendo? Y lo que acabas de decir, a ver, ¿y qué está vendiendo? Porque
no es lo mismo que yo te diga, oye, Carlos, te vendo mi derecho fideicomisario, a que te diga, te vendo mi acción, a que te diga, te vendo mi derecho de copropiedad, ¿no? Claro. Porque cómo vas a acompañar a tu cliente en el proceso de compra y de venta, ¿no? Porque entonces, ¿con quién vas a ir? ¿Cómo le vas a explicar el costo de vender o de comprar? ¿Cómo le vas a explicar? Entonces, cada uno es distinto. Ahorita que dices, que dijiste que hay muchos modelos en Tulum de pool de rentas, Ajá. o que no tienen eh, amenidades. Yo creo que son dos conceptos diferentes. Uno, el hecho de que no tengan amenidades no significa que no se pueda hacer, ¿no? Ok. Este, ese es un concepto, o sea, el fractional lo puedes hacer en cualquier inmueble, ¿no? Ok. Ok. Buen punto. No, el hecho de que tengan amenidades es un valor agregado que tiene Aflora, ¿no? Yo te diría que ese es algo, a diferencia de que si solo estás en un edificio y tienen a lo mucho un estacionamiento, ¿no? Imagínate. Ajá. Ahora, el hecho de que tengas pool de rentas hay que ser muy cuidadosos y por eso te decía que hay que estructurarlo desde el principio con los desarrolladores antes o durante el proceso de venta para hacer cuál es la mejor forma. Cuando hablas de pool de rentas hay que ser cuidadosos y aquí es en donde entras en el riesgo de las operaciones, Ujú. porque la captación de recursos es una actividad regulada en México. O sea, Ok. sí, y hay que entender si estamos captando recursos, si yo estoy haciendo un pool de renta, significa que entre todos nos vamos a meter a una plataforma para que se rente y nos vamos a repartir ese dinero entre todos. Entonces se rentó el tuyo, pero el mío no, entonces nos repartimos, y ya sabes. Ese tipo de actividades es probable que estén reguladas. Y Ok. hacer ese tipo de actividades podría incurrir en responsabilidades este, ante la CNBB. Entonces, lo que te quiero decir es, no es así de simple. O sea, hay que hacer el análisis económico y jugar muy bien y estructurar muy bien para implementar la parte jurídica al negocio que se está intentando hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces aquí lo que me dice, bueno, sí, la mayoría de todos los compradores son extranjeros, se está haciendo a través de un fideicomiso para hacerlo también más seguro, que es lo que estamos buscando, tener también la confianza del cliente donde está invirtiendo es en algo seguro, que va a ser transparente, que sí lo va a poder vender, que va a utilizar tanto, él lo puede vender como un agente inmobiliario que lo va a estar guiando. Es por eso que te estaba invitando, porque sé que tú eres el experto. Yo cuando te conocí, wow, y yo estaba notando cuando te conocí en la conferencia de Danade, y digo, wow, esta fue la última. Cabe señalar que al principio me estaba como medio durmiendo y cuando empezaste dije, "Ah, mira, sí, lo mío". Y estaba escribiendo todo eso porque sí me interesa conocer un poco más y saber, Alma, Melania, todos aquí, todos Regina, nosotros los agentes inmobiliarios buscamos vender seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Apalancándonos a través de un abogado que nos dé esa confianza, que yo sepa decir, bueno, no estás seguro de aquí, bueno, mira, yo no, yo quiero tu bien, te puedo recomendar con Bernardo que revise los documentos, que verifique todo, está bien, chévere, continuamos, muy bien. Por eso siempre nos... Mira, no, perdón, te interrumpí. No, 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 era eso es lo que estaba terminando de decir, que Y siempre mira, buscamos apalancar. yo creo que dijiste muy bien el tema de seguridad y el tema de fideicomiso. Eh, Déjame contarte un poco sobre el fideicomiso en zona restringida y el desarrollo de esta figura a raíz de la entrada de los fractionals en México. Ok, Eh, Antes del 2022, ok. a ver, el fractionals ha existido desde hace muchos años, ¿eh? O sea, Ajá. no es esta es una figura que los fiduciarios conocen, que, vamos, ha existido. Pero seguramente ustedes han visto un auge de bancos teniendo mucha más presencia en Tulum. Ujú, De la misma forma que hay en Puerto Vallarta, o sea, en Los Cabos,
en La Paz, o sea, ¿por qué está pasando esto y por qué ciertos bancos institucionales están retomando la cartera de zona restringida? Es porque están Ujú, viendo que hay negocio aquí. Ahora, eso ha sido muy bueno para los fractionals porque general, tú estás vendiendo una fracción y estás aportando ujú. una fracción y esa pequeña fracción, pues te va a costar mantenerla porque tienes un costo fiduciario, pero ya es muy Ajá. barato. La verdad es que, a diferencia de antes, ahorita puedes conseguir algo muy barato y de mantener, ¿no? Te puedo decir hace 10 años que tuve un poco más, que tuve mi primera interacción con unos fractionals en el Pacífico del país, Ujú, mantenerlo era mucho más caro. O sea, era ujú. 6 veces o 7 veces más caro de lo que es ahorita. Ah, Ahorita, ¿qué pasa al tener un fiduciario? A ver, el fiduciario se vuelve técnicamente el propietario y tú te vuelves el beneficiario, ¿no? O el fideicomisario, o la ok. persona física o quien sea que esté atrás. El fiduciario no va a meter a su patrimonio algo que no haya revisado un jurídico. Ujú, Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a hacer esta prueba de ácido o le va a hacer esta revisión a los documentos. Ese es tu ujú, primer punto de beneficio de tener un fideicomiso. El segundo es que los movimientos se tienen que hacer en materia inmobiliaria con un notario, ¿no? Entonces, si tú quieres vender tu derecho de fideicomisario, ujú, como se tiene que registrar, tú vas a decirle, ah, bueno, me voy con el notario. ¿Y el notario qué va a hacer? Pues se va a encargar de que se paguen los impuestos, se va a hacer las ujú, retenciones, va a asegurarse que existen las transferencias, etcétera, ¿no? Entonces tienes dos momentos que son cómodos. claro, En el primer punto es tener el notario, que te va a ayudar a claro. hacer toda la transacción. Y en el segundo punto es tener al fiduciario que está en su interés no tener algo que te está diciendo diferente, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué hago yo, Carlos? Pues a veces al extranjero le cuesta trabajo llevar este proceso porque es difícil coordinarlos, ¿no? Y entender qué hay que hacer de llegar de punto a Ujú, punto B, ¿no? Y hay veces que detectamos un riesgo y el fiduciario te dice, bueno, hay un riesgo, pero pues es el riesgo del comprador, no es el riesgo del beneficiario. claro. O el notario dice lo mismo, pues es riesgo. Entonces, ¿qué hago yo? Estructuro esa venta para que pase, ¿no? Ah, Entonces, si bien tienes estas dos pruebas de ácido, no tienes esta persona que los conjunta, ¿no? Revisamos los contratos, los hacemos, los redactamos, y a veces desde el lado del desarrollador, ¿no? Estructuramos absolutamente todo, 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 para que el día de mañana el desarrollador pueda mantenerse, salir o asegurar que el proyecto va a funcionar a un largo plazo, ¿no? ujú, ujú. Claro, 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 claro. Porque si no, imagínate, uno como yo, a los chicos que yo entreno y les digo, uno siempre es intermediario. Apalánquense, escuchen, aprendamos de los que se intuyen en la parte legal. Uno tiene que saber lo macro, pero lo micro y las letricas chiquiticas es mejor irse directamente al especialista. Déjame te cuento un ejemplo, Carlos, en este sentido y con fideicomisos y cuál es la importancia de tener a alguien que te ayude. Ok. A ver, eh, muchas veces, o sea, no es ilegal, es completamente posible eh, aportar un inmueble grabado Ajá. a un fideicomiso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo aporto un inmueble con un gravamen a un fideicomiso y después vendo derechos fideicomisarios y los estoy vendiendo porque pues, puedo y porque pues, el crédito me lo permite? Y te digo que ya pasó, ¿eh? Y entonces llega un extranjero que no sabe hablar español y pues mucho menos una escritura pública de 186 páginas, ¿no? Claro. Y adquiere un derecho fideicomisario de un inmueble que tiene un gravamen. Pues no lo vas a ver, ¿no? Y aquí es en donde entramos tú y yo a decirle, oye, a ver, pues vamos a ver, ¿qué estoy comprando? Vamos a Ajá. revisarlo bien.
¿Qué te va a decir el Ajá, fiduciario? El fiduciario te va a decir, yo te lo puedo vender, no hay ningún problema. ajá, El notario te va a ajá. decir, tú lo puedes comprar, no hay ningún problema. Tú Claro, vas a deposita. pagar, Sí, ¿no? deposita, deposita, deposita. Y después de eso, Exacto. te salen todos esos rollos. Y después sale, entonces aquí es en donde entramos, ¿no? Y es el tipo de sorpresas que sí están pasando, ¿no? Te estoy diciendo, una hipoteca, un litigio, algo contra el desarrollador, entonces, ¿cómo te aseguras que que el cliente al final sabe lo que está comprando, ¿no? Claro, Y más cuando está esta barrera cultural y de idioma. claro, Entonces, ahí es en donde sí llegan a pasar esas situaciones, ¿no? claro. Pero hablando de ese, sí, cultural idioma, pero hasta ahora también ya los contratos ya vienen en ambos idiomas, en español e inglés, Contratos privados, no la escritura, no la escritura. necesariamente. Ah, están viendo, están viendo. No la escritura viene en inglés, solamente en español. Eh, ¿Y qué aspectos importantes deberíamos nosotros chequear entonces antes de ofrecer un fractional? Mira, a ver, yo creo que lo primero y más importante es entender la estructura del fractional, ¿no? Como te decía hace un ratito, es muy distinto vender un derecho de copropiedad, Ok, vender un derecho fideicomisario, vender un fideicomiso, vender una acción, ajá, vender, o sea, hay distintas estructuras, ¿no? Hay hay un modelo de fractionals, por ejemplo, que no es necesariamente para casas de descanso, que se está estructurando en el centro del país para un asilo, ¿no? Por ejemplo, ok, entonces, ¿qué estoy vendiendo? Lo primero es qué estoy vendiendo. ok. Yo te diría, oye, gente, ¿qué estás vendiendo? Y tú me vas a decir, estoy vendiendo un fractional. Bueno, no, jurídicamente, ¿qué estoy vendiendo? Entonces, Ah, ya que entiendas qué estás vendiendo, tienes que entender cuál es el paso para la venta de lo que estás vendiendo. Pues no es lo no, mismo vender una acción que vender un derecho directo de copropiedad, ¿no? ¿Por no, qué? Porque si vas a vender el derecho directo de copropiedad, tienes que cumplir con ciertos requisitos para lograrlo una vez que te encuentres en la notaría. Sin embargo, para vender una acción, necesitas dar avisos, necesitas hacer una evaluación, pagar impuestos, o sea, de ok, una forma distinta a la que sería. Entonces, es lo más importante es entender la estructura, ¿no? ok. Entonces lo más importante es entender qué es lo que voy a vender yo. Entonces, si estoy vendiendo un fideicomiso, acciones, entonces cada uno de estos nos va a llegar a un paso total, a vías totalmente diferentes. Exacto, exacto. Vendiendo o revendiendo, ¿no? Ajá. Porque Ah, porque tú vas a tener clientes ahorita y seguramente vas a ok, tener una unidad y tú la vas a vender en 8 o en 4 o en lo que sea, ¿no? ok, Y vas a tener 4, pero después en un año uno te va a marcar y te va a decir, quiero uno más grande, ¿no? claro. Entonces ya tú vas a ponerlo a la venta y le vas a comprar. Entonces, esa operación de reventa necesitan entenderla y saber cómo la van a ejecutar, ¿no? Y eso, nuevamente, o sea, la pregunta es, pues tú vas a decir, sí, te compro, te vendo tu fractional y le llamamos fractional y lo listamos como fraction. Sí, pero jurídicamente, ¿qué es, no? O sea, eso es lo que tenemos que entender. Oh, ok, ok, ok. Entonces ya tenemos bien claro qué es lo que tenemos que estudiar muy bien, señores, para la próxima semana, qué es lo que estamos vendiendo en Aflora. ¿Y qué otro aspecto importante tú me dirías? Ok, ya yo sé que es la estructura, este que es más de fideicomiso. ¿Cómo chequearíamos? ¿Tendríamos algo que chequear? Nosotros sí lo chequeamos, pero de todas maneras, Sí, para no ser Dios y diablo. Sí, nos encanta siempre escuchar las alternativas, las formas y el por qué sí, o a veces el por qué no, pero siempre llegar a entender, porque este espacio es para empezar a entender muchos conceptos que sí en la zona se está volviendo como un boom, ¿verdad? sí. Hay muchos agentes que todavía no saben la diferencia o no saben a quién acudir. Por eso es la invitación a Bernardo. ¿A quién vamos a poder acudir nosotros si necesitamos ese apoyo? Mira, tengo esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos Ujú. hacer? Pero
así, danos tics importantes que nosotros debemos hacer. Sé que no nos puedes decir todo porque sé que esto es un tema que puede abarcar horas y horas, entonces tampoco nos podemos pegar mucho porque nos quedan Sí. solamente 13 minutos. No, gracias. A ver, hasta ahorita hemos platicado del derecho de propiedad, ¿no? Ajá, Lo que yo conozco como el derecho de propiedad, ¿no? O sea, jurídicamente es eso, ¿no? Cómo eres propietario, cómo tienes tu fracción, el fideicomiso, etcétera. Te voy a decir algo en lo que creo que es importante o he notado muchas dudas de los clientes porque trabajo mucho con agentes. Este, y siempre me preguntan, oye, ¿cómo vamos a dividirnos el uso? ¿No? Esa es ujú, la pregunta más importante, ¿no? Tú me vas a decir, es que en Aflora funciona así, ¿no? Lo ujú, tenemos en el contrato, en la escritura, lo que quieras, ¿no? Tenemos ok, ahí las reglas, los acuerdos. Existen otros desarrollos que lo realizan de una forma distinta. ok, Ninguno, nuevamente, ninguno está mal, ¿no? O sea, mientras se haga conforme a derecho está bien, ¿no? Podemos generar procesos de toma de decisiones, pero el proceso de toma de decisiones es distinto dependiendo de la estructura original de propiedad. Ahora, también cada quien lo va diseñando conforme a las necesidades y conforme a las proyecciones del desarrollo. ok, Por ejemplo, hay quienes o sea, crearon un sistema de aprobaciones en una aplicación, ¿no? Entonces todo el mundo se adhiere a la toma de decisiones y a ciertas votaciones ahí, ujú, y al final pues, son copropiedad directa y de cierta forma pues están generando acuerdos vinculantes que después ratifican. ok, Pero esto me lleva a cómo me divido el uso y cómo me divido las decisiones, ¿no? claro, Estas reglas de uso es algo que es importante entender en que los agentes inmobiliarios entiendan, porque tú me vas a decir, tengo tantas fracciones, ¿no? ok, Entonces, eso te da derecho a treinta y tantas noches al año, ¿no? Ya ok, sería o 40 noches al año, lo que sea, ¿no? Perfecto. ¿Cómo escojo esas noches? Ah, bueno, tengo derecho a, ¿y cuáles son las reglitas, no? 2 semanas consecutivas, después tengo que tener un espacio de 2 semanas. ¿Cómo está el property management? El property management seguramente te va a pedir por lo menos una noche o 24 horas hábiles para poder hacer su trabajo. Ese tipo ujú, de entendimientos y ese tipo de pormenores sí vienen en reglamentos que a veces ujú, vienen, que hay que entender bien, ¿no? Porque es muy decepcionante cuando el cliente va a comprar algo, lo compra, pero se entera que pues no lo puede usar justamente en la noche 15. Tiene que esperar una noche más, ¿no? ajá, Y seguramente les ha pasado, porque es una de las cuestiones más recurrentes en los fractionals, ¿no? ¿Qué pasa si me excedo de noches? ¿Qué pasa si estoy por la zona y lo quiero usar? Ese tipo de situaciones son las que se están dando comúnmente y son los problemas, ¿no? ¿O qué pasa si mi copropietario se quedó? ¿No? Que ese es el ok, peor escenario. ¿Qué ajá, pasa si mi copropietario? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que hay que tener muy bien estudiados, ok, para poder saber qué estamos vendiendo. Porque si bien estamos vendiendo un derecho y lo que te acabo de explicar y la propiedad y el fideicomiso y lo que quieras, también estás vendiendo un derecho con un uso limitado, ¿no? O el fractional, la esencia del fractional es limitar ese uso. Y ok, ese uso que tienes limitado lo autolimitas tú. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nosotros ya nos caemos demasiado bien y nos vamos a poner de acuerdo para cambiar esas reglas. Entonces, también lo tienen que saber los agentes inmobiliarios. ¿Y cuál es la ok, dificultad del fractional? Es que tú me dices Aflora, me dices otro desarrollo que ahorita me decías el que no tiene amenities, seguramente tienen reglas diferentes. sí, total. Entonces aquí lo que tenemos que estar pendiente, qué tipo de modelos estamos vendiendo, saber muy claro cuáles son las reglas, con quién es la compañía que estamos apostando, qué es lo que realmente nos están vendiendo, que todo esté en regulado, que sí nosotros verificamos, nosotros nos encargamos de verificar antes de empezar a promover un desarrollo en EXP y Carlos Monte también,
que tengan las reglas del juego. Porque sí, nosotros es nuestra cara, nuestro valor. Y adicional, que también nos estamos desarrollando para estar apalancándonos con personas que sí saben más profundo. ¿Ve? Nosotros nos educamos, pero nosotros somos como el especialista que direccionamos. ¿Quieres hacer esto? Vamos a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y confiamos en la persona que te va a decir, mira, aquí estamos para apoyarte. Si no este es el modelo, no es el modelo. Pero si es el modelo, aquí está la parte tuya para que empieces a tener un patrimonio. Yo lo estoy viendo de esta forma porque sí, el mantenimiento, los costos de las viviendas, lo estamos hablando antes eh, de comenzar, que sí en Tulum empezó a tener un movimiento climático y de desarrollos a partir del mes de noviembre, pero donde tú vas, tú voy viendo, caminando, esto y digo, ¿qué es esto? Y esto ahora, y esto están haciendo esto, y ya removieron esto. ¿Y dónde yo vivo yo? Yo vivo en Tulum. Sí, apenas ayer pasé y ya están limpiando un terreno que está. Entonces, sí hay muchos movimientos, sí hay muchas personas que están sacando este modelo, sí lo estoy escuchando más frecuentemente en Tulum y dije, bueno, vamos a hablar con Bernardo, que es el que me va a ir sacando toda esa información, pero se los quiero presentar. Aquí está Bernardo, que ya lo están viendo. Bernardo, dime cómo nos podemos comunicar contigo si tenemos una información. ¿Cómo podemos llegar a ti? Muchísimas gracias. En la página de Assembla.lo, y ahí están los datos de contacto de todo el despacho. También me pueden contactar por LinkedIn. Mi correo es bernardo.espinosa@assembla.lo. Este, hay vamos, creo que ahora, hoy en día contactar a una persona nunca es complicado y lo que necesiten, ahí estamos. Órdenes, Carlos, yo sé que tú tienes mis datos de contacto, Te lo voy a estar este, colocando aquí también, para que muchas sepas. gracias. Eh, y sí, lo que dices es muy cierto, si me dejas nada más intentar darte una reflexión de por qué es importante conocer no solamente el estatus jurídico de la propiedad, sino de la posesión. Quiero contar una experiencia que, que suena tonta, pero fue de gran relevancia. En un edificio, Ujú. un, un cliente mío hizo este desarrollo, se hicieron los fractionals, les hicimos el proceso el proceso de toma de decisiones, proceso de Ok, distribución de uso, todo lo que se necesita para englobar el fractional, ¿no? ok. Funcionó muy bien y, y aparentemente hubo un conflicto porque nadie leyó esos papeles. Y, Ah, exacto, y cuando nadie los lee, pues este es un penthouse con una vista al mar ah, y querían poner un asador, ¿no? Uno de los ah, es que poner un asador. ah, Y obviamente tenía un costo, digo, yo no sé cuánto es el costo, pero lo quería poner con una estructura de cemento grande, etcétera. Y pues se hace la toma de decisiones, algunos responden que sí, otros responden que no, como sea, se toma mayoría, se pasa, y muchos de que no votaron, pues se voltearon y dijeron, ¿cómo nunca me explicaron? ¿No? Y fueron con los agentes, y los agentes tampoco sabían, ¿no? Y, y eso me hace esclarecer que un poco lo que faltaba es esta parte de sentarnos a ver qué vamos a vender, ¿no? A ujú, interesarnos un poco más que cerrar esa operación, esa escritura. O sea, es involucrarnos a lo que va a vivir nuestro ujú. cliente, ¿no? Yo Claro. diría que los invito a también estas preguntas o hacer hasta Q&As o intentar aprovechar cualquier herramienta que exista para intentar prever esos escenarios, y pensarlos e intentárselos comunicar a los clientes, ¿no? Es lo único que me gustaría añadir, Carlos. Y está perfecto, porque, ¿sabes qué?
por eso estoy en la asociación AMI, capacitando, colaborando, ahí estoy a honores, donde estamos enseñando que sí tenemos que leer los contratos, sí debemos saber nosotros, por lo menos, qué es lo que mi cliente va a firmar, sabérselo transmitir y si no sabemos transmitírselo, decirle por lo menos, yo le recomiendo a ellos, mira, no le recomiendo uno solo, le recomiendo tres para que ellos sean los que decidan. Mira, yo conozco estos tres. Me cae muy bien, sé que trabaja muy bien, tú decides cuál es para que no vaya en conflicto de intereses, pero yo me leí esto, pero quiero que también él te lo respalde para que tú también estés muy seguro de las letricas chiquiticas, que lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo te vas a vender, cómo lo que puedes hacer, porque uno siempre es un intermediario. Nosotros nos capacitamos para ser intermediarios, pero no somos abogados, no somos contadores, no somos diseñadores. Ah, queremos a veces hacer de todo, pero no somos de todo y a veces nos complicamos, entonces donde se enreda, como diría en Venezuela, se enredó el papagayo, que no sé cómo le dirán aquí, eh, pero no podemos, pero... Esto es muy cierto y bueno, antes no sé si alguien tiene alguna pregunta para Bernardo, me la puede dejar por escrito, señores. Este es un material muy largo, muy largo. Sé que una hora no nos iba a dar, pero solamente le dejamos como un abreboca para mayor información. Ya saben que me tienen a mí, Carlos Monte. Y tenemos a Bernardo para las partes de fractional. Este es un ejemplo. Vamos a estar siguiendo trabajando con todo esto porque la idea es educarnos, saber con quién estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos y vendemos seguridad. Exacto, Carlos. Gracias, gracias a ti, gracias a Lami, gracias a Flora. Fue un gusto. Gracias a todos. Chao. Ya dejé de grabar. Muchísimas gracias. Estaré enviando más adelante la grabación cuando se me descargue para el uso. Gracias, Carlos. Fue un gusto enorme. Gracias, Bernardo. Gracias por la colaboración. Encantado y bueno, siempre todos para bien. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias.